100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En el día de hoy tendremos la oportunidad de acercarnos a dos nuevos interrogantes. El primero de ellos sobre estas denominadas o llamadas repúblicas independientes durante la época de los años 40 a los años 60. Y también hablaremos un poco en relación con la denominada República Independiente de Marquetalia, aquel lugar donde podemos decir se dieron los orígenes ideológicos de las FARC. Para comenzar, debemos decir que ese concepto denominado repúblicas independientes fue un concepto bastante particular en su momento y que fue acuñado por el entonces congresista conservador Álvaro Gómez Hurtado, quien en una sesión del Congreso en octubre de 1961, meses previos a la terminación de la presidencia de Alberto Lleras Camargo, se refirió así a esos territorios que él denominó alejados de la legalidad y que por tanto llamó o bautizó repúblicas independientes. No se ha caído en la cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo o a los habitantes. Hay una serie de repúblicas independientes que existen de hecho, aunque el gobierno niega su existencia. Hay la República Independiente de Sumapaz, hay la República Independiente de Planadas, la del Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard, y ahora tenemos el nacimiento de la República Independiente anunciada aquí por el ministro de Gobierno, la República Independiente del Bichada. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo. Ese es uno de los fenómenos más dolorosos del Frente Nacional. Esas denominadas repúblicas independientes que así llamaba el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, pues tenían varias particularidades. Podemos decir que ese fenómeno nació en un territorio conocido como el Davis, que era una gran hacienda ubicada en el entonces hoy departamento del Tolima, y allí pues en sus inicios compartían lo que fueron las guerrillas liberales y también las guerrillas comunistas, esos movimientos de los que ya en un programa anterior habíamos hablado y que se habían organizado bajo una figura conocida como un Estado Mayor unificado, en el que convivían comunistas y liberales. Sin embargo, con el tiempo, pues una serie de encuentros que llevaron a tener problemas a liberales y comunistas, pues hicieron que se empezaran a dar rencillas entre figuras como los Loaiza, familiares del después conocido Tiro Fijo, que también hacía parte de estas primeras guerrillas liberales, y también las guerrillas comunistas, pues que de alguna manera empezaron a tener problemas por las situaciones relacionadas con las armas, por las situaciones ideológicas, y que hicieron que esos problemas se trasladaran después a conocer algunos nombres que incluso son muy mencionados por Alfredo Molano en sus textos como los limpios y los comunes, refiriéndose entonces a los limpios como a las guerrillas liberales, algunas de ellas que luego saldrían y se amnistiarían, y refiriéndose a los comunes como las guerrillas comunistas. En estas regiones, conocidas pues entonces como repúblicas independientes, Manuel Marulanda decía cosas como estas: se le concedía en estas regiones gran importancia a la alfabetización. Al efecto, había un responsable del frente con un numeroso grupo de alfabetizadores que planificaban y desarrollaban el trabajo en cursos diurnos y nocturnos. Había servicios de higiene y sanidad, peluquería, sastrería, dentistería, suministro de medicinas. Con eso, pues de alguna manera, pues también se mostraba qué era lo que se hacía allí, porque ese era uno de los grandes interrogantes. Y vale decir acá que entonces, al desintegrarse esa zona del Davis que estábamos mencionando, pues la desintegración obligó a que las guerrillas comunistas específicamente se trasladaran hacia distintos territorios,
varios de esos conocidos como Marquetalia, el que hablaremos más adelante, pero también otras repúblicas como Río Chiquito, El Pato, Guayabero, entre otras. Antes de entrar un poco a hablar de cada una de esas repúblicas independientes, vamos a escuchar un fragmento de una película filmada en el año de 1965 por un par de franceses, Jean-Pierre Serget y Bruno Muel, quienes por aquel tiempo estaban en la zona de Río Chiquito, Cauca, y grabaron un corto documental que no superaba los 20 minutos, en el que ya hablaban de estas repúblicas y específicamente de Río Chiquito. Los invito a que escuchemos el siguiente fragmento. Así nacieron y se multiplicaron las zonas de autodefensa, llamadas por sus enemigos repúblicas independientes. Río Chiquito era una de esas zonas. Hasta hace poco cerca de 3.000 familias vivían aquí. Pero el año pasado, una zona vecina, Marquetalia, fue atacada por las tropas regulares. Después de Marquetalia, el ejército apuntó sus cañones contra Río Chiquito. Hoy, la mayoría de la población ya ha sido evacuada. Pero los preparativos militares no impiden la formación política. Hernando González continúa este trabajo entre los campesinos que quedan. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo, y como en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela, y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo, por el esfuerzo de la gente, por el esfuerzo de los campesinos, que son los que tienen que, del sustento, de lo que ganan de su salario, pagar la maestra, pagar la gente que pueda desempeñar esta tarea en el plano educativo. Así entonces, con ese fragmento de este documental, vamos a entrar un poco a hablar brevemente de cada una de estas repúblicas independientes. Hablemos un poco de esa república conocida como Río Chiquito. ¿Qué podemos decir entonces de este territorio? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Qué sucedía allí? ¿Y qué particularidades encontramos en ese lugar? Río Chiquito es un lugar que se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, donde en 1964 pues Manuel Marulanda y sus hombres llegarían. Esta zona pues también estaría al mando de ella pues también Ciro Trujillo. Esta era una zona pues estratégica porque permitía pues emboscadas, también igualmente un fácil desplazamiento pues de los hombres de Marulanda, además de que también pues tenía caminos pues que comunicaban con Marquetalia, que al parecer pues solo eran frecuentados pues por Manuel Marulanda y sus hombres. De las acciones que se realizaron allí pues hay que decir que se generó pues digamos todo un movimiento pues de conciencia hacia los pobladores acerca de sus derechos. Igualmente se trabajó también con la población indígena. Posteriormente esta zona quedaría pues a cargo de Ciro Trujillo, al cual pues se le acusó pues de generar pánico e incluso de llegar pues a asesinar pues a algunos pobladores de la zona. En 1965 la zona va a ser atacada por un gran contingente pues de militares, e incluso durante esa toma pues se va a realizar pues el video, el documental del que estaba hablando el profesor Mauricio. Con eso vale decir también aquí que antes del bombardeo se enviaron varias misivas desde Río Chiquito al gobierno nacional y a los generales, diciéndoles que en esos territorios pues lo que había era gente resistiendo, y que lo único que había dado el sistema había sido hambre, miseria y violencia, y que desde allí pues la autodefensa popular de masas quería transformar la realidad de estas sociedades. Pues ese era como un llamado que hacían los pobladores y ya estas columnas guerrilleras que habitaban allí, que recordemos que por aquel entonces todavía llevaban el nombre de Bloque Sur, todavía pues no había aparecido el nombre que posteriormente se les daría, que sería el de FARC. Así entonces, pues como lo decía muy bien el profesor John Freddy, Río Chiquito sería atacado en septiembre de 1965 por las Fuerzas Armadas. Pero trasladémonos a otro de esos territorios en los que también sucedieron asuntos importantes y hablemos entonces de el territorio de Guayabero. ¿Qué podemos decir entonces de Guayabero? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Y cuáles fueron las características más importantes de también esta llamada República Independiente?
estas regiones se consolidan en un escenario de Frente Nacional que no solamente era cerrarle el paso a otra participación, sino también que allí existían contradicciones internas. Entonces todas esas contradicciones internas provocaban que todos esos programas tuvieran corto plazo, corto aliento o que sencillamente no funcionaran. Y estos territorios se llenaban de estas personas inconformes por esas cosas que no funcionaban. Entonces eran no solamente forajidos, sino también aquellas personas refugiadas. Esta República Independiente, como se le denomina desde el Congreso por Álvaro Gómez Hurtado, tiene una característica muy especial. Y es que está compuesta por colonos tradicionales que empezaron a migrar desde la década de los 30 y se encuentran con otros migrantes, otros desplazados de la violencia política, y allí entonces empiezan a tener contradicciones internas donde son las guerrillas liberales, los bandos comunistas y finalmente la reacción del ejército y algunas fuerzas de autodefensas. Tiene un final, y es que después de la década del 60, con todo esto que ya vamos a ver más adelante del programa, se consolida finalmente uno de los fortines de lo que se va a denominar las FARC. Digamos entonces que este territorio de Guayabero, ubicado entre los límites del nororiente del Huila y el occidente del Meta, llevó una gran cantidad de colonos durante bastante tiempo, y como muy bien lo decías, pues de alguna manera pues también se fue consolidando en un fortín, primero de estas guerrillas liberales, algunas después comunistas y posteriormente la guerrilla de las FARC. En ese mismo contexto, otra gran y reconocida república independiente fue la República del Pato. Esta república, ubicada en el nororiente del departamento del Meta, por aquel entonces, hoy por hoy, pues cualquiera que revise el mapa, pues encontrará el Pato ubicado en Caquetá. Pero recuerden que así como los acontecimientos políticos se transforman, pues también la geografía cambia, y en ese momento, pues el Pato hacía parte de la intendencia del Meta y hoy pues está ubicada en lo que es el departamento de Caquetá. ¿Qué podemos decir del Pato y de algunas de esas características también que fueron importantes en esta también llamada República Independiente? Pues hombre, Mauricio, es claro que además de ser una zona de refugio, no solamente de forajidos, sino también de exguerrilleros, también es una zona de control estratégico, porque es que estas zonas no se consolidan porque sí, son zonas de frontera, y entonces es allí donde se consolidan los proyectos político-militares de estas fuerzas que allí logran asentarse. Y es muy importante esta región del Pato porque, de acuerdo al grado de control que ejercían algunos grupos, se consolidaron 3 zonas claramente identificables: el Alto, el Medio y el Bajo Pato. Allí entonces digamos que están al mando de un personaje muy importante durante esa década y comienzos de la siguiente, el señor reconocido como Óscar Reyes, Januario Valero, que va a consolidar su control, su dominio, y finalmente esto también se va a convertir en un fortín de las FARC. Y más adelante se va a reconocer también, pues digamos, por los hechos de Marquetalia, también digamos por una reacción, porque es que todas estas zonas fueron atacadas fuertemente por el ejército, y esas reacciones van a consolidar la fuerza militar, es decir, van a echarse pulso entre las fuerzas militares y estos grupos consolidados, y van a generar fenómenos como las emboscadas, ¿no? Entonces este señor se va a convertir famoso por la emboscada de la Perdiz en el 67. En ese mismo orden de ideas vale decir pues que territorios como ya mencionabas, el Pato Medio, se constituyen a partir de movimientos agrarios, movimientos sindicales, y hay un testimonio que me parece interesante mirar porque se habla entonces de cómo se desarrollaban allí algunos asuntos. Dice en algunos testimonios: los vi en armas recorriendo los campos y pidiéndole cuotas a los campesinos porque nosotros teníamos que pagar la mensualidad del sindicato, y que era un peso cada uno. La mensualidad de la dirección de zona, que era un peso también cada uno, para que le respetaran a uno la tierra, también un peso de autodefensa para que no fuera a entrar la tropa, el ejército, y en varias reuniones pedían cuotas extraordinarias, y en los bazares pedían contribuir con animales que uno tuviera en la finca. Ese tipo de situaciones pues también muestran un poco cómo en algunos de estos territorios pues la población empezó a tener cierto recelo con estos grupos. ¿Y qué podemos decir de ese final de esa República Independiente del Pato, cuando es atacada ya en 1965 por una fuerza de efectivos militares de aproximadamente 4.000, que es bombardeada y de alguna manera pues hace que estos otros grupos migren hacia otros territorios? Digamos que finalmente en el Pato Medio es donde se consolida ese fortín de los movimientos agrarios y sindicales orientados por el Partido Comunista, y allí entonces ya es una fuerza política
y social que se refuerza no solo desde lo militar, también desde lo ideológico y lo político, y es allí donde cobra fuerza esta zona. Otra de estas zonas de las que venimos hablando, no podemos dejar pasar esta reconocida llamada región del Ariari, localizada en el occidente del departamento del Meta, y que, a diferencia de las anteriores, no fue una región atacada, pero que sí fue una región con procesos de colonización desde los años 50, y que allí tuvo también un impacto importante lo que serían estos movimientos que durante estos años pues marcaron la pauta y la dinámica de este territorio. Bueno, sobre el Ariari hay que decir que fue un lugar receptivo de pobladores del Tolima, de Sumapaz, del Valle del Cauca, Santander, de Antioquia, y es un lugar que está ubicado pues, en el occidente del departamento del Meta. Allá pues también hubo una división del lugar, existían 3 zonas en el Ariari y que estaban comandadas por 3 diferentes líderes. Entonces estaba el Alto Ariari, donde estaba pues a cargo de los comunistas Plinio Murillo y Juan de la Cruz Varela. También estaba el Ariari Medio, que también estaba pues a cargo del liberal Dumar Aljure, y estaba el Ariari Bajo a cargo de el que llamaban el Tuerto Giraldo. ¿Qué sucedió en esta zona? Que debido pues a todas estas diferencias de tipo ideológico se va a presentar un enfrentamiento entre los 3 bandos, además incluyendo ataques del ejército, ataques de grupos de civiles que se habían armado pues para repeler las acciones de estos grupos. En esta zona se crearía también pues un sindicato agrario, pues como ya hemos escuchado pues que se formó pues en otras zonas. Y lo otro es que aunque esta zona no sufrió un ataque definitivo, pues con el tiempo se fue sufriendo pues un desplazamiento de sus pobladores, y posteriormente pues ya luego vendría otra, digamos que otra recolonización de la zona cuando ya se había disminuido el conflicto armado en esta zona. Con eso entonces pues mencionamos una serie de repúblicas independientes, algunas de sus características, y en esta transición que nos lleva a ese otro interrogante que enunciábamos al inicio del programa cuando hablábamos de las condiciones sociopolíticas e ideológicas que marcaron los orígenes de las FARC, pues no podemos dejar de mencionar aquí tal vez la república independiente más importante de todas, esta llamada Marquetalia, ubicada en el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, Tolima. Y valga aclarar aquí para nuestros oyentes que si uno buscase hoy en un mapa, pues encontraría Marquetalia ubicada en el departamento de Caldas, pero que en realidad para aquella época se ubica en este territorio del Tolima, sobre todo porque hasta allí se desplaza el famoso guerrillero Jacobo Prías, conocido como Charro Negro, y bajo su influencia pues se denomina este territorio así, y es allí donde se llegan una gran masa, no solamente colectivos familiares, sino también colectivos armados, y Marquetalia pues se convierte en un lugar emblemático, dándole la bienvenida hoy también al profesor Wilmer. ¿Qué podemos decir de esa zona de Marquetalia, conocida pues como esa gran república independiente, y su importancia en todo este marco de lo que venimos mencionando? Marquetalia es supremamente importante porque es la zona de donde se da la desmarcación de lo que serían los movimientos comunistas de los liberales, porque como ahorita se comentaba, Gerardo Loaiza separó radicalmente de los hombres de tiro fijo y del Charro Negro, precisamente porque había 2 grandes contradicciones. Por un lado, que se consideraba a los comunistas como ateos, y por otro lado, la diferencia entre lo individual y lo colectivo. Hay una frase muy particular de Molina en donde dice que una mujer para 20 machos, que eso no le cuadraba porque asociaba comunismo con promiscuidad. Y precisamente en Marquetalia es en donde se concentran los hombres de tiro fijo que recibieron la mayor operación militar de la época, liderada por el coronel Matallana, quien se dice que lo atacó con 1.500 hombres desde la versión oficial, y desde las versiones de la oposición se dice que fueron 16.000 hombres los que hicieron el ataque a la Marquetalia. El hecho fue que este ataque se convirtió en mayo de 1964 como el mito fundacional de las FARC. Precisamente
Fue a partir de acá cuando Tiro Fijo tomó la decisión de buscar una revolución aplicando el marxismo-leninismo ya para tomarse el poder por las armas. Y finalmente vale decir que todavía se sigue discutiendo mucho el tema de la operación. O sea, si se hace una lectura desde la derecha, se dirá que fue una operación efectiva. Desde la izquierda se ve como un atentado de lesa humanidad. Y desde el centro se ve simplemente como una decisión que tomó el gobierno de Guillermo León Valencia, que tuvo su resultado político como nacimiento de la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Vale decir aquí, con todo eso que menciona el profesor Zuleta, que es muy importante Marquetalia porque es allí donde podemos decir que estos movimientos empiezan a tener esa concepción de que van a tomarse el poder. Recuerden que en un programa anterior decíamos que los liberales o las guerrillas liberales no tenían en sus concepciones iniciales la idea de tomarse el poder, por eso eran conocidas como autodefensas, sino que aquí se ve esa transformación y es cuando ya este movimiento, insistimos, llamado Bloque Sur, decide buscar tomar el poder, pero además de eso lanza su programa agrario. Y eso que sí es importante, porque ese programa agrario tiene como particularidad pues esa lucha por una reforma agraria y para ello pues la necesidad de tomarse el poder. No olvidemos pues que estábamos en ese momento todos bajo la influencia de una situación como la de la Revolución Cubana. Es importante mencionar aquí entonces también pues que esos reclamos en ese primer comunicado que se hizo, pues se hablaba de alguna manera de expropiar tierra a los latifundistas para dársela a la gente que la podía trabajar, ser tecnificados en temas de semillas, tener una infraestructura para mejorar el campo, hablar de mejor salud, mejor educación, y de alguna manera esas fueron las luchas continuas de estos movimientos. Pero entonces, como muy bien se dijo, pues Marquetalia tenía esa particularidad. ¿Qué más podemos mencionar de esa zona que, como se venía diciendo, es fundamental en esta aparición del Bloque Sur, ese movimiento que años después tomará el nombre de las FARC? Claro que sí, Mauro. Ya podríamos retomar un poco lo que habíamos mencionado en un programa anterior, donde habíamos dicho que toda esa aplicación de programas de rehabilitación durante el plan de Lleras Camargo sobre la violencia, a ellos se acogieron estos dos personajes claves en este proceso. A ellos se acogieron Jacobo Privas y Manuel Marulanda. Ellos creyeron de buena fe que esos programas funcionaban y acogieron la hacienda como un escenario para recomenzar, para consolidar su proyecto personal, su proyecto también político, pero sintieron que esas contradicciones al interior del Frente Nacional fueron una traición para ellos, ¿no? Con eso entonces pues podemos decir que tras esta situación del Davis pasaron a Marquetalia, de Marquetalia pasaron a Río Chiquito y así a estas otras regiones denominadas por Álvaro Gómez como repúblicas independientes, pues se fueron posicionando todos estos movimientos, algunas de ellas pues como muy bien lo decíamos, bombardeadas durante el gobierno de Guillermo León Valencia. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y los invitamos para una próxima emisión en la que tendremos la oportunidad de hablar sobre esas acciones que este grupo entonces denominado FARC realizaría entre los años de 1965 y 1998. Terminaremos este programa del día de hoy escuchando los testimonios que en un documental llamado Marquetalia, el último recuerdo, unos testimonios que brindan los hombres Humberto Tafur y el historiador Diego Torres sobre ese bombardeo a Marquetalia durante los años 60. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos nuestros oyentes los invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta pronto. Don Manuel o Tiro Fijo se vino para acá con don Jacob Prías Alápez, que era el coronel Charro Negro, que después Mariachi mandó unos secuaces de él y lo asesinaron aquí en las calles de Gaitania. Y ahí don Manuel, quién sabe qué pensó, y volvió y se rearmó y siguió con la guerra.
Pasarían por San Miguel hasta llegar a Marquetalia, donde se establecen y la gente comienza a trabajar. Lo tenían como república comunista, pero no era así. El hombre estaba fundando esas tierras para vivir su vida tranquila. Estaba cuadrando unas ganaderías allá porque eso es harto ganadero. Y estaba haciendo trabajar a la gente. Y yo creo que las intenciones de él eran buenas. De hacer una vida tranquila, una vida de hogar, una vida de familia. Lo que pasa es que como los tiempos van cambiando y las ideas de las personas lo hacen cambiar a uno. Quién sabe qué informante conocedor llevó el ejército a San Miguel y un tiroteo muy tremendo a las 5:30 de la mañana. A las 6 de la mañana volvió el ejército y nos pegó a bala allá en un potrero. Y nosotros como conejos corregíamos las balas. Fuimos a dejar para la finca que hoy llama la hacienda. Allá fue cruel porque ya no había que comer, ni había sal, ni había panela, ni había nada. Qué triste es la vida, por eso yo la violencia le tengo pavor. Fueron momentos muy difíciles para la gente que se había ido con tiro fijo. El ejército no permitía la entrada de comida y poco a poco la salud de todos se fue mermando. Me recuerdo que yo en esa época se murieron 2 niños de física hambre. Y ahí un guerrillero le dijo a mi mamá, pues usted se la van a morir estos muchachitos por aquí. Vamos a ver cómo la ayuda a salir de aquí. Y sí, él le ayudó y salimos de la hacienda hacia el cerro que viene aquí por el centro y vinimos a dar aquí a la vereda del puerto. Pues mi mamá habló y vino y se entregó. Y el ejército por tierra o por el camino no pudo entrarles porque no pudo. Un señor capitán Matallana se les ingenió y dijo que él sí les entraba allá. Y según eso él se jugó el coco y se les fue por el río arriba y cuando dijeron cantarles, les llegó allá. Entonces ya él salió para la Uribe. En ese entonces, llegar a Bogotá, el centro del poder, podría tardar hasta 3 días desde Marquetalia. Por esta razón, Marulanda pensó que para llegar a él necesitaría 100.000 hombres. El presidente Valencia dispone todo su potencial militar. Dicen algunos entendidos que alrededor de 7.500 a 10.000 unidades del ejército y de la Fuerza Aérea son desplazados a esta región a combatir a esos 50 guerrilleros. En este sitio donde estamos murieron cientos de personas. Probablemente no sepamos la cifra exacta nunca. Lo que sí sabemos es que la comunidad de Gaitania colaboró para ayudar a transportar a toda esa cantidad de militares muertos. Pero muchos guerrilleros también quedaron aquí enterrados. Las muertes fueron de bando y bando. Es la tristeza que nos deja esta guerra que sufre el campo colombiano. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.